metales. Los elementos que tienen valencias negativas son elementos que se reducen, los no metales. Aunque los no metales también tienen valencias positivas porque de interaccionar entre ellos. Siempre hay uno más electronegativo que otro. Veamos cómo los elementos que tienen varias valencias, como el hierro, se explica por el principio de orbitales semillenos semivacíos. Y bueno, esto también es nuevo. También está en el resumen que su maestra les redactó. Hay muchas formas de generar el enlace iónico. Se entiende que cuando tú haces química en un laboratorio, no agarras un átomo de cada tipo, ¿no? Agarras la sustancia multiatómica y puede tener diferente estado de agregación. Siempre que hay un proceso de reordenamiento de átomos o moléculas, se genera un trabajo. Si recuerdas, en física, todo trabajo requiere energía. De hecho, la energía es todo aquello necesario para realizar un trabajo. Por lo tanto, cada uno de estos procesos requiere energía y esa energía tiene un nombre. Aquí vemos la formación de cloruro sódico, de cristales de cloruro sódico, a partir de sodio sólido y cloro en estado gaseoso molecular, Cl2. El sodio se tiene que sublimar, le aplica calor para convertirlo en gas, de sólido a gas. Se llama energía de sublimación. El cloro lo asociamos, o sea, damos las moléculas covalentes no polares en átomos simples y esa energía se llama energía de disociación. Después el sodio sublimado lo ionizamos con energía de ionización. El cloro gaseoso también lo ionizamos con afinidad electrónica. Y ya que tenemos las partículas gaseosas y cargadas, se puede formar un cristal, ¿no? Y esa energía para formar ese cristal se conoce como energía reticular. Esto aplica, pues, en teoría, a cualquier combinación iónica. Su maestra, en su resumen, les proporciona esta tabla. Es una tabla de energías reticulares, medidas en kilojoules por mol. No es otra cosa que la energía necesaria para juntar dos iones, uno metálico y uno no metálico, en una red cristalina. Esta cambia según los participantes. Tenemos aquí fluoruro de litio, cloruro de litio, bromuro de litio, cloruro de sodio y bromuro de sodio. Y cada uno de ellos tiene diferente energía reticular. ¿Sí? Bien. Realmente, las moléculas iónicas, las moléculas inorgánicas, siempre tienen una fracción metálica, una no metálica. Los puntos de fusión y de ebullición tienden a ser más elevados en comparación a sus contrapartes covalentes, que son las moléculas orgánicas. Y como ya dijimos, en agua generan iones, porque se disocian. Las moléculas orgánicas, las moléculas covalentes, rara vez lo hacen. Bien, vamos a ver el día de hoy enlace covalente con algunas ampliaciones. Ya lo habíamos revisado en semanas pasadas. Es un enlace donde se comparten electrones de valencia. Los hay de dos tipos, polar y no polar. Los criterios son, en diferencia de electronegatividad, los siguientes. La diferencia de electronegatividad X es menor a 0.7 pero mayor a 0.4, perdón, menor a 1.7 pero mayor a 0.4 es polar, y si es menor o igual a 0.4 es no polar. En el enlace covalente polar o dipolar, los electrones se comparten, pero uno de los elementos es más electronegativo. Eso implica que pasen más tiempo en sus orbitales. Una molécula polar típica es el agua. Si hacemos la resta de coeficientes de la tabla de Pauling, oxígeno menos hidrógeno, esto nos da 1.3. Es menor a 1.7, por lo tanto no es iónica, pero es mayor a 0.4, por lo tanto es polar. Los electrones pasan más tiempo en el orbital del oxígeno, aunque también están en los orbitales de los hidrógenos. Y precisamente por cuestión de electronegatividad se distribuyen más tiempo en esta zona. Eso implica que el oxígeno se comporte como un polo negativo y los hidrógenos como polos positivos. Sea como sea, se logra la estabilidad. El oxígeno llega al octeto y los hidrógenos al dueto. Llena su capa de valencia compartiendo, no transfiriendo. No hay proceso redox, no hay oxidación-reducción. Es una compartición. Nótese cómo los orbitales están empalmados, se unen, se enlazan. En la molécula de agua, además, tenemos unos vértices, que son los pares electrónicos no compartidos de valencia del oxígeno. Si vemos la configuración del oxígeno, es 1s2, 2s2, 2p4. En P2 y en P3 forma los enlaces con hidrógenos, pero le quedan dos electrones de 1 y 2s,
Son de valencia porque están en el número cuántico principal 2, no forman enlaces. Sin embargo, eso afecta a la geometría molecular. Eso implica que el agua se comporte como una molécula con geometría angular. Igual, otra área de la química, lo que respecta a geometría molecular. De manera muy rápida, todas las moléculas existen en un espacio tridimensional, tienen formas tridimensionales. El núcleo de la forma siempre es el átomo con mayor número de átomos enlazados. Todos los demás átomos forman vértices y todos los electrones de valencia no compartidos del átomo central también forman vértices, si es que los hay, generando así diferentes geometrías: lineal, triangular, tetraédrica, piramidal, trigonal, angular y muchas, muchas, muchas otras más. Si algún día quieren un curso de esto, lo podemos tomar. De momento solamente es una referencia. Vemos entonces nuestra molécula de agua como angular. Una vez reconocemos al amoníaco, ya fui con la idea de acá, al amoníaco, lo vamos a ver más adelante en enlaces covalentes coordinados, como una molécula piramidal trigonal, porque tiene tres enlazantes, 3 hidrógenos, y un par de electrones de valencia no compartidos. Es donde el nitrógeno forma el enlace de coordinación. Bien, volviendo al agua, los hidrógenos se separan entre sí por una angulación de 104.45 grados, y lo interesante de que sea polar es que las moléculas de agua se unen entre sí por los famosos puentes de hidrógeno. El polo positivo de una molécula de agua se atrae con el polo negativo de otra. Es decir, el oxígeno y el hidrógeno de dos moléculas distintas se atraen. La definición del libro de puente de hidrógeno es la siguiente: unión intermolecular. Ok, aquí hay dos moléculas, en la cual un átomo de hidrógeno, aquí está, se une a dos átomos, 1, 2, pueden ser oxígeno, nitrógeno, flúor, en este caso oxígeno, a uno de ellos covalentemente, formando un enlace, parte de su molécula, y al otro electrostáticamente. Unión intermolecular en la cual un átomo de oxígeno se une a otros dos átomos, pueden ser oxígeno, nitrógeno, flúor, a uno de ellos covalentemente y a otro electrostáticamente. ¿Sí? También esto ocurre en moléculas gigantescas como el ADN o las proteínas. El agua, al ser polar, puede solvatar cualquier molécula iónica o polar. Todo lo que tenga carga se disuelve en agua, habíamos dicho. Vemos un enlace covalente a la Lewis, y es un enlace que se da siempre entre no metales. El enlace covalente polar, su maestra lo llama covalente puro, covalente no polar o covalente puro. A diferencia del polar, no hay un elemento más electronegativo que otro. La diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0.4. Eso implica que los electrones pasen el mismo tiempo en todos los orbitales y por lo tanto no haya polos eléctricos. Todas las moléculas que son elementales, están formadas del mismo elemento, son covalentes no polares. Por ejemplo, el gas hidrógeno, H2, el gas cloro, Cl2, el gas bromo, Br2, el gas flúor, F2, el gas oxígeno, O2, aunque aquí hay un doble enlace covalente no polar. Y hay una excepción que suele ser una trampa en los exámenes: las combinaciones carbono-hidrógeno. Si hacemos la diferencia, si calculamos la diferencia de electronegatividad, es justamente 0.4. Está en el límite. Por lo tanto, no tiene polos. Eso explica por qué todas las moléculas que son abundantes en carbono e hidrógeno, como las grasas, no se mezclan con el agua. Bueno, no se mezclan de forma homogénea. Generan fases, mezclas heterogéneas. Bien. Ahora, vamos a meter la información nueva. Si bien todos los enlaces covalentes, ya sean polares o no polares, se caracterizan por la compartición de electrones, no todos son precisamente iguales en cuestión energética, como no todos los matrimonios lo son. Hay algo llamado energía de enlace, y esta energía se debe a la distancia que hay entre los núcleos. No todas las uniones covalentes generan las mismas distancias entre núcleos. Podemos ver aquí cómo la longitud del enlace en nanómetros es inversamente proporcional a la energía de enlace aproximada, ya sea en kilocalorías o kilojoules por mol. Mientras más cerca están, más fuerte es esa energía, mayor es esa energía. Son energías de repulsión, núcleo con núcleo, también explicadas por la ley de Coulomb. A este principio se le conoce como tensión molecular y es la base, pues, de la vida. El famoso ATP que utilizan nuestras células para producir energía no es más que eso: moléculas covalentes unidas con una tensión molecular muy grande.
como tener un perro encadenado, un perro rabioso, enojado, que quiere echarse sobre alguien, ¿no? Una bicicleta, otro perro, una persona, pero tiene una correa. Pero está generando una tensión, hasta lo podemos graficar y calcular con vectores. Si alguien llegara y cortara la correa, el perro saldría disparado. Y eso sería energía cinética, ¿no? Energía potencial que se está convirtiendo en energía cinética. Este fenómeno se da también a nivel molecular. Hay moléculas covalentes que tienen mayor energía en sus enlaces que otras. Y esas moléculas covalentes con mayor energía en los enlaces son las que usamos como combustibles, como los carbohidratos o las grasas, ¿no? Igual, otra área de la química, fisicoquímica, hemodinámica, ya después ahondarán en esto. Bien, esto también incluye enlaces covalentes dobles y triples. Es un tema que se suele ver en química orgánica, pero bueno, lo voy a poner porque ella lo está abordando. Está bien interesante. Entonces, voy a contextualizar un poco. Este tipo de enlaces ocurren en moléculas en compuestos orgánicos, es decir, moléculas covalentes formadas por elementos de la familia del carbono, no los carbonoideos, la familia del carbono, que es la nueva clasificación, ¿no? O dicho de otra manera, el famoso CHON SP. Aquí caben hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, hidrocarburos halogenados, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, aminas, amidas, éteres, bla, 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 todo, ¿no? Hasta proteínas, ADN, lípidos. En estas moléculas hay un esqueleto de carbono, o sea, una serie de átomos de carbono unidos entre sí por enlaces covalentes. El carbono es tan versátil porque es tetravalente. Genera 4 enlaces, configuraciones 1s2, 2s2, 2p2. Faltan 4 electrones para el octeto. De manera que enlazándose con 4 elementos de manera covalente, alcanza esta estabilidad, completa su capa, alcanza el octeto. El carbono es como el gorro de Mortal Kombat, que tiene 4 brazos. Ahora, el carbono puede lograr su estabilidad generando 4 enlaces de diferente manera. Tal vez esto lo viste en preparatoria. Enlaces sencillos, covalentes sencillos, enlaces covalentes dobles o enlaces covalentes triples. No importa realmente, mientras sean 4. Puede ser un doble y 2 sencillos, 2 dobles o un triple y un sencillo. A lo que vamos es a entender qué pasa en cada uno de ellos, porque resulta que algunos de estos enlaces son sigma, otros son pi, y están descritos en el documento de tu maestra. Entonces, se va a poner medio abstracto. Si te pierdes, avísame. Resulta que pasa lo siguiente, y es un tema que está claramente emparentado con lo que veíamos en configuraciones atípicas. Vamos a observar este diagrama, primero en su parte que está hacia la izquierda, lo que está más a la izquierda. Esto de aquí es la configuración terminal del átomo de carbono. Checa tu tabla, el carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Aquí solamente están pintando la configuración del número cuántico principal N mayor, 2. 2s2, 2p2. Se entiende que abajo hay 2 en 1s, ¿no? Bien. Resulta que sí, le faltan 4 electrones para alcanzar el octeto. Pero hay una cuestión con los enlaces covalentes, que no solamente dependen de la diferencia de electronegatividad, sino que tiene que haber orbitales semillenos. Es una condición, ¿no? Sin contar a los coordinados. Para que se dé un enlace covalente polar o no polar, tiene que haber un orbital semilleno, es decir, un orbital que tenga un electrón, para que llegue el otro elemento y ponga su electrón y su orbital. Si los orbitales están llenos, el enlace no procede. Si los orbitales están vacíos, tampoco. Repito, el enlace de coordinación lo dejamos aparte por el momento. Entonces, observemos la configuración estándar del carbono. Aquí nomás puede generar 2 enlaces, en P1 y en P2. En P3 no puede porque es un orbital vacío. Y en S2 no puede porque es un orbital lleno. ¿Cómo se explica la tetravalencia del átomo de carbono? Vamos al diagrama que está en el centro. Una vez más, una promoción electrónica o salto cuántico. Se pasa un electrón de 2s a 2p3. Es posible, dado que estamos en el mismo número cuántico principal, 2. Diferente forma, diferente número azimutal. A fin de cuentas, el mismo nivel de energía. ¿Sí? Esto que está aquí es la configuración
del átomo de carbono, la promoción electrónica. ¿Cuándo se genera la promoción electrónica? Porque no hay ciertas variables en el sistema, algunos elementos que están ahí reaccionando con su respectiva energía de activación. Bien. Aquí ya se pueden generar 4 enlaces, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Uno aquí, otro K y otro K. Sin embargo, esto no se queda así. Inmediatamente después de la promoción electrónica ocurre una hibridación. Los orbitales se mezclan. Y tenemos 3 posibilidades: hibridación sp3, sp2 y sp. Nos van a dar enlaces covalentes sencillos, dobles y triples. ¿Sí? Ok. Suele ser confuso, así que lo voy a rebajar a nivel Chavo del 8. Imaginemos que tenemos 4 vasos de agua fresca, 3 de Jamaica y 1 de limón. 4 vasos. Se me ocurre agarrar una jarra con volumen suficiente y mezclar ahí los 4 vasos, ¿no? Introducir los 4 vasos, el contenido de los 4 vasos, agitar y los vuelvo a servir. ¿Aumentó el número de vasos? Pues no. ¿Disminuyó? Tampoco. La materia no se queda ni se destruye. ¿Qué pasó? Que ya no son de Jamaica ni de limón. Ahora son como de Jamaica y limón, ¿no? Están mezclados. Pasa exactamente lo mismo con la hibridación sp3. Después de la promoción electrónica, el átomo de carbono tiene 3 orbitales p en S, 4 en total. 3 de Jamaica, 1 de limón. Los mezcla todos. Y después de la hibridación le quedan 4 orbitales híbridos, que ahora se llaman sp3. Es fácil de entender el nombre, ¿no? Es un S y 3p, sp3. Este tipo de hibridación le permite al átomo de carbono generar enlaces covalentes sencillos entre otros átomos de carbono. ¿Eh? Repito, lo que estamos revisando es el temita de enlaces covalentes simples, dobles y triples. Este fenómeno se explica por hibridaciones y promociones electrónicas, al cual se explican las configuraciones, perdón, los octetos atípicos, al cual se explican los octetos atípicos. Ok. ¿Cómo se ve esto? Pues así. Este es un orbital S, esférico, y los P, si recuerdas, tienen forma como de frijolito, como de 2 frijoles, como de infinito, 8. Después de la mezcla, después de la hibridación, se ven así. Los orbitales híbridos sp3 tienen forma ahora como de BB-8 de Star Wars, como de monito, ¿no? Monito de malvavisco. Una molécula que tiene orbitales de este tipo es el metano, o el etano, o el propano, o el butano, o cualquier alcano. ¿Sí? Acá abajo vemos la molécula de metano, CH4, uno de los gases de efecto invernadero, carbono en el centro, hidrógenos en la periferia. Los hidrógenos se entienden perfectamente, son átomos con orbitales S, esféricos. En el carbono ya vemos los orbitales híbridos sp3. Pues solamente con una promoción electrónica se explica la tetravalencia, los 4 enlaces. Y esta promoción se acompaña, repito, de una hibridación. En este caso, hibridación de tipo sp3. Se va a acabar la sesión aquí en Zoom. Vamos a tener que cerrar. Y vemos las otras hibridaciones, la sp2 y la sp. Pues cerramos y volvemos a ingresar a esta aula.
Bien, bien. Probando, probando. Si ven la presentación, un like. Si están viendo la presentación, un like, por favor. Bien. De acuerdo. Entonces, a mí en lo particular, cuando revisé este tema por primera vez, me generó conflicto. En parte porque es abstracto, en parte porque pues rompe lo esperado. Ojalá y todo se explicara con la configuración original, pero pues no. Tiene que darse la promoción electrónica y luego la hibridación. Una de las cosas que siempre me torturaron fue la pregunta ¿cuándo? Y es que en este momento no estamos viendo los cuándos, estamos viendo los cómo, ¿no? Los porqués. ¿Cómo es posible que el carbono genere 4 enlaces? Así. 4 enlaces sencillos, así. ¿Por qué? Por la promoción y por la hibridación. ¿Cuándo? Pues depende. Depende. Y es todo un área, todo lo que corresponde a reacciones orgánicas. Depende quién, con quién, en qué condiciones, temperatura, presión, pH, energía de activación, catalizadores, etcétera, ¿no? Se pueden inducir las hibridaciones. En química, la frase dime con quién andas y te diré quién eres es oro puro, titanio puro, ¿no? Los elementos reaccionan a otros elementos. Bien, entonces, una vez más, el átomo de carbono en configuración estándar no explica la tetravalencia porque solamente tiene 2 orbitales con estructura semillena. Tiene uno vacío y uno completo. Eso no puede generar 4 enlaces. Se hace una promoción electrónica. Se pasa un electrón de 2s a 2p3. Diagrama del centro. Eso ya explica la tetravalencia. Sin embargo, ya que se da la promoción electrónica, inmediatamente ocurre, espontáneamente ocurre una hibridación. Hay 3 posibilidades, sp3, sp2 o sp. sp3 y solamente sp3 explica enlaces sencillos, covalentes sencillos entre átomos de carbono. ¿Qué pasa en la hibridación sp3? Se mezclan los 3 orbitales p con el s y generan 4 orbitales híbridos sp3, aguas de Jamaica y limón. Ahora vamos a ver la hibridación sp2. Pasa lo mismo. ¿Se dan cuenta el diagrama que está a la izquierda? Es la configuración electrónica terminal del átomo de carbono fundamental. O sea, 2s2, 2p2. Eso no explica la tetravalencia. Por lo tanto, paso número 2, diagrama del centro. Tiene que ocurrir la promoción electrónica, el paso de un electrón de 2s a 2p3. Listo, ya tenemos 4 orbitales semillenos. Condición necesaria para que se generen enlaces covalentes. Pero esto es momentáneo. Inmediatamente después se da la hibridación. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando la hibridación es de tipo sp2. El nombre lo indica, sp2. 1 de S con 2 de P. Yo tengo mis 4 vasos de agua fresca, 3 de Jamaica, 1 de limón. Quiero mezclarlos, pero no estoy seguro de que va a saber bien. Entonces mezclo 2 de Jamaica y 1 de limón y me quedo con 1 de Jamaica puro. Hago mi mezcolanza y los vuelvo a servir. Me van a quedar 3 vasos mezclados de Jamaica y limón, pero conservé 1 de Jamaica. Mismo caso acá. Se mezclan 2P con un S, dando así 3 orbitales híbridos sp2 y queda un P natural sin mezclar. Este enlace P es el que va a poder, este orbital P es el que va a poder generar el segundo enlace covalente entre 2 átomos de carbono. El primer enlace se va a dar en orbitales híbridos, sp2, y el segundo enlace en orbitales P. Al enlace de orbitales híbridos le vamos a llamar sigma, y al enlace de orbitales P le vamos a llamar pi. Su maestra también los describe en su documento. Se ve así. A ver, este diagramita está bastante abstracto. Parece diseñado por el mismo Dalí. Lo que estamos viendo ahí es la molécula que está en el cuadro morado arriba. Si recuerdas tus clases de nomenclatura orgánica, eso es un alqueno. Un alqueno simple, acíclico, sin ramificaciones, de 2 carbonos. Prefijo, et, ¿no? Met es 1, et es 2, prop es 3, but es 4. Eso es un eteno.
Estamos viendo la molécula de eteno. Ok. Decía la diapositiva anterior que va a haber 3 orbitales mezclados, híbridos, sp2, y uno natural P. Vamos a buscarlo. Voy a empezar con lo más sencillo. Los átomos de hidrógeno, ¿no? Voy a agarrar un plumoncito y voy a ir punteando. Los átomos de hidrógeno, no hay problema. Los átomos de hidrógeno tienen orbitales S y solamente S, ¿no? Por eso son esféricos. Listo. Ahora, esas cosas que están ahí, que parecen globos de payaso, son los átomos de carbono. Lo que está en el centro, pues es el núcleo. Lo pongo aquí en rojo. Este es un carbono y este es otro carbono. Guíate en la imagen que está en el cuadro morado. Es 2 hidrógenos, un carbono, otro carbono, 2 hidrógenos. Bien. Cada átomo de carbono tiene 3 orbitales híbridos. 3 vasos de jamás y limón. Vemos las estructuras. Pues son los rojos, ¿no? Los rojos son los orbitales híbridos. Este es un sp2. Este es otro. Y este es otro. Acá tenemos uno, otro y otro. ¿Te das cuenta? O sea, cada átomo de carbono utiliza 2 de sus 3 orbitales híbridos para formar enlaces covalentes con hidrógeno y uno de ellos para unirse con el otro carbono. Este enlace covalente que se da entre carbonos con orbitales híbridos sp2 se conoce como enlace sigma y está descrito en el documento de tu maestra. Sin embargo, aquí estamos viendo un doble enlace. Ese segundo enlace entre carbonos se da con los orbitales P que quedaron solos. Y si recuerdas, los orbitales P tienen forma de 8, de infinito, ¿no? Entonces, todo esto es un orbital P y todo esto es un orbital P. ¿Sí? Y por lo tanto, entre ellos se da otro enlace, pintado aquí con la flecha amarilla. Y este enlace entre orbitales P se conoce como enlace pi. Los P con P son pi y los sp2 con sp2 son sigma. ¿Por qué aquí hay 2 flechas amarillas? ¿Son 3 enlaces? No, son 2. Pero puede ocurrir arriba o abajo, o incluso pueden alternarse, ¿no? Puede estar en resonancia esto. Pero es un enlace. Entonces, en los alquenos, en ácidos grasos o en cualquier molécula que tenga átomos de carbono con 2 enlaces covalentes entre ellos, uno siempre se da en orbitales híbridos sp2, enlace sigma, y otro se da en orbitales naturales p, pi. Enlaces dobles entre carbonos implica con hibridación de tipo sp2. Enlaces sencillos entre carbono, hibridación sp3. ¿Se ve? Ok. Es un tema que en lo particular yo no reviso dentro del contexto de enlaces. Lo veo hasta química orgánica, pero bueno, no voy a criticar el criterio docente. Si su maestra lo considera, lo revisamos y se acabó, ¿no? Listo. ¿Alguna duda? ¿O paso al SP? Ok, paso al SP. No me burlo ni me enojo si me preguntan. Si tienen alguna duda, con toda confianza. Si alguien se burla, lo saco de mi clase, así de sencillo. ¿Con quién va y se quejan? No tengo un jefe. Entonces, aquí nadie se burla de nadie y no me burlo de ustedes. Si tienen dudas, pregunten. No hay ningún problema, no me molesta volver a explicar. Ok. Última hibridación, SP, para explicar el triple enlace entre átomos de carbono. Nuevamente, diagrama de la izquierda. Configuración estándar del átomo de carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Tenemos graficados únicamente los electrones del máximo nivel energético, que es 2. De esta manera no se pueden generar 4 enlaces, porque solamente tenemos 2 orbitales semillenos, uno vacío y otro lleno. Solamente se generan 2. Spoiler, referencia. Eso explica por qué el átomo de carbono también tiene valencia 2, ¿no? 2 y 4. Bueno, para poder explicar la valencia 4, que es la que se utiliza aquí en química orgánica, tiene que haber promoción electrónica, nuevamente, diagrama del centro. Se pasa un electrón de 2s a 2p3. Listo, ya tenemos 4 orbitales semillenos. Pero inmediatamente después de esto se genera la hibridación.
Ya vimos la sp3, 3p con un S, la sp2, 2p con un S, y ahora nos queda la sp. El nombre lo dice. Un orbital S y un P se mezclan. Pero como los orbitales no se crean ni se destruyen, y había 4, eso implica que quedan 2p naturales, ¿no? Mezclo un agua de Jamaica con la de limón, hago mis 2 vasos ahí todos cochinos de Jamaica y limón, pero me quedan 2 de Jamaica natural. ¿Sí? Me quedan 2 orbitales P limpios. Se puede ver en la hibridación. Después de esta, 2 orbitales híbridos sp, 2 orbitales naturales p. No sé si ya lograste hacer la deducción. Se van a generar 3 enlaces entre carbonos. Uno de ellos va a ser sigma en orbitales híbridos sp y 2 van a ser pi. ¿Sí? O sea, así. Y esta es una de las imágenes más bonitas que tengo en mi colección. Está preciosa, está tridimensional, está bien hecha y además tiene los espines de los electrones, ¿no? Está genial. ¿Qué estamos viendo ahí? La molécula de etino, un alquino de 2 carbonos, triple enlace entre esos átomos de carbono. Observamos nuevamente estructuras. Los átomos de hidrógeno, como siempre, bien estables, bien homogéneos, sus orbitales S, esféricos, todos lindos. ¿Sí? Cada carbono debe de tener 2 híbridos y 2p. Vamos a buscar los híbridos, son los que están en gris, ¿no? Este es sp y también este. Cada átomo de carbono, aquí hay 2 átomos de carbono. Entonces, si te das cuenta, cada átomo de carbono tiene 2 orbitales híbridos, sp. Uno de ellos lo utiliza para enlazarse con un hidrógeno y el otro para generar un primer enlace entre ellos. Carbono-carbono. Ese enlace, como se puede ver aquí, es un enlace sigma. Lo podemos generalizar entonces. El enlace sigma es aquel que se da entre átomos de carbono que están utilizando orbitales híbridos. Pueden ser sp, sp2 o sp3. ¿Sí? Pero aquí hay un triple enlace. En el esquema que está arriba, en el cuadro morado, ya explicamos el del centro. Ese es un orbital sigma. Bueno, un enlace sigma con orbitales sp, mejor dicho. Nos faltan 2 enlaces más. Y esos son de tipo pi. Es decir, se dan en orbitales p. Y aquí lo puedes ver, ¿no? Los 2 globos verdes corresponden a uno de los orbitales p. Recuerda que tiene forma de 8. Y los 2 globos amarillos corresponden al otro orbital p que quedó. ¿Sí? Entonces, p con p genera un pi, p con p genera un pi. Cuando hay 2 átomos de carbono con triple enlace unidos, uno de esos enlaces es sigma en orbitales sp híbridos y 2 de ellos son pi en orbitales p naturales. Y de esta manera explicamos los 3 tipos de enlaces covalentes: simple, doble y triple. ¿Sí? En todos ocurre promoción electrónica, porque si no el carbono no puede ser tetravalente. Lo que varía entre uno u otro es el número de orbitales híbridos. Cuando son enlaces sencillos, hibridación sp3. Enlaces dobles, hibridación sp2. Enlaces triples, hibridación sp. Cuando son sencillos, enlaces sigma. Cuando son dobles, un sigma y un pi. Cuando son triples, 2 pi y un sigma. ¿Sí? Estamos viendo el cómo. ¿Cuándo? Depende de un montón de variables. ¿Quién con quién reacciona y bajo qué condiciones ambientales? Ya lo verás. ¿Estamos? Ok. Si quieres tener, no sé, este diagrama en tus apuntes, pues puedes meterte a Classroom, abre la presentación y cópialo, imprímelo y pégalo como gustes. Siempre he creído que tus apuntes es lo más valioso que puedes hacer de una clase, obtener de una clase. Prácticamente pagas por tus apuntes, ¿no? Lo ideal es que esos apuntes pasen a tu mente, pero mientras ocurre, ese cuaderno es importantísimo. No concibo cómo hay estudiantes que después de que acaba un ciclo tiran sus cuadernos. No creo que vaya por ahí. Yo aquí tengo un librero lleno con todos mis cuadernos de la universidad. Es por lo que pagué y es por lo que me esforcé. Entonces, inviértele tiempo a tus notas. Muy bien. Déjame ver cómo andamos de tiempo. Vamos a nomás a recordar algunas cosillas del enlace coordinado. Y ya el día de mañana, si ustedes lo desean,
podemos ver las uniones intermoleculares, que también vienen descritas en su documento. Las ion-ion, ion-dipolo, dipolo-dipolo inducido y demás. Entonces, rápidamente, para terminar la clase del día de hoy, recordamos el enlace covalente coordinado. Para poderlo entender, vimos un poco de teoría de ácidos, entendiendo los ácidos como moléculas que en solución acuosa disocian iones de hidrógeno, así como las bases disocian hidroxilo y las sales disocian aniones diferentes a hidrógeno o hidroxilo. A mayor cantidad de hidrógeno disociado, el ácido es más corrosivo. Si su molaridad es mayor, entonces es más peligroso. Y esto se puede sacar de manera logarítmica en el pH. No es una clase de esto, pero solo lo presento muy rápidamente. El estudio de los ácidos viene desde Humphrey Davy, Lavoisier. Lo interesante es que esa teoría clásica de Arrhenius sirvió por mucho tiempo, hasta que apareció un contraejemplo, que es el amoníaco. Una molécula que tiene un átomo de nitrógeno central, 3 átomos de hidrógeno periféricos, no tiene grupos hidroxilo y cuando se pone en solución acuosa es alcalina. Genera un pH elevado. Y no hay OHs como en los hidróxidos, como en el hidróxido cálcico o en el hidróxido de sodio. Para eso se ocupó una teoría más nueva, una actualización por parte de estos dos señores. Y resulta que el amoníaco es una base de Bronsted-Lowry. Lo que hace es aceptar un catión de hidrógeno del agua y por lo tanto el agua queda como un anión hidroxilo. Dicho de otra manera, lo que hace una base de Bronsted-Lowry es hacer que el agua genere iones hidroxilo. Esto pasa porque el agua todo el tiempo se está disociando en H más y OH menos y luego se vuelve a asociar, se disocia, se asocia, se disocia, se asocia. Está calculada la constante, es Kw igual a 1 por 10 a la menos 14 moles por litro. Sin embargo, si este fenómeno de asociación, disociación, asociación, disociación es interrumpido porque alguna especie está quitando la parte positiva, los cationes de hidrógeno, van a quedar los iones hidroxilo y esto se va a empezar a alcalinizar. Ok, entonces el amoníaco captura los iones de hidrógeno del agua. Sí. ¿Por qué? Bueno, el catión de hidrógeno es un ion que solamente tiene un protón, ¿no? Porque el átomo de hidrógeno nomás tiene un protón y un electrón, porque tiene el número atómico 1 y tiene una masa de 1. Entonces, si se oxida, pues tenemos un protón y un orbital vacío S. El nitrógeno es un elemento que tiene 7 electrones, configurados así, 1s2, 2s2, 2p3. Le faltan 3 electrones para el octeto, por eso forma 3 enlaces covalentes con hidrógenos. Y lo logra. Sin embargo, observamos que es una molécula que tiene 3 pares enlazantes y un par de electrones de valencia no compartidos. ¿Sí? Entonces se da una situación bien interesante. Un átomo que tiene 2 electrones para dar y un átomo que no tiene electrones pero tiene orbital. Y entonces se genera el enlace de coordinación. Un solo elemento pone el par electrónico, los 2 electrones. Eso no pasa en los enlaces covalentes polares y no polares. Y el otro elemento solamente pone el orbital. Algo así como, hey, fiesta, en la casa yo pongo el hielo, ¿no? Por supuesto que cuando se da esto, el número de protones totales es mayor, de manera que la molécula, el aducto generado, es un catión poliatómico, en este caso el catión de amonio. ¿Estamos? Por un lado, el enlace covalente coordinado explica cómo es posible que una molécula que tiene hidrógeno se comporte como base, y por otro, nos permite entender qué pasa con estas especies. Un átomo con electrones de valencia no compartidos y un átomo sin electrones de valencia, solamente orbitales. ¿Sí? Bien. Decíamos que los enlaces de coordinación son abundantes en las células, en el metabolismo, explican la respiración celular, el transporte de oxígeno por la hemoglobina, la toxicidad del cianuro. Hay un montón de fenómenos bien interesantes que tienen que ver con enlaces de coordinación. No lo subestimen. Bastante, bastante abundantes. Mañana recapitulamos algunas cosas del enlace metálico, con algunos detalles que su maestra incluye en su documento, y nos pasamos a ver fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Estos ejercicios ya los resolvimos, entonces nos pasaríamos a ver estas, ¿no? Las fuerzas ion-ion, ion-dipolo, ion-dipolo inducido, hidrofóbicas, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y dipolo instantáneo dipolo inducido. ¿Vamos?
Terminando esto, si quieren, podemos tener ahora sí el curso Tutti Frutti de mecánica cuántica para ver cosas que no vimos aquí, como la ecuación de Rydberg, el efecto fotoeléctrico, el modelo de Schrödinger, el principio de incertidumbre. Y ya con eso, pues en teoría terminaríamos de revisar todo el material. ¿Sí? Ya ustedes deciden qué sigue después. Nada u otro tema, o ya veremos. En fin, por hoy aquí dejamos. Repito, si tienen alguna duda, anótenla, mándenmela por correo, pónganla en Classroom. La invitación es que si están invirtiendo dinero y